Bien, la pregunta dice, explique el mecanismo de acción y los mecanismos bioquímicos celulares que llevan a una disminución en los niveles de colesterol plasmático cuando se implementa una terapéutica con un fármaco análogo estructural de HMG-CoA, de la hidroximetilglutaril-coenzima A. Sabemos que esos fármacos análogos estructurales de la HMG-CoA son los famosos, ya conocidos con el nombre de estatinas, ¿cierto? Atorvastatina, sirvastatina, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es la explicación bioquímica de este fármaco, de la utilidad de este fármaco? Bien, esto se basa entonces en lo que tiene que ver en el tema de inhibición enzimática, ¿sí? Sabemos que los inhibidores enzimáticos básicamente los clasificamos en dos tipos, ¿sí? Hablamos de unos inhibidores irreversibles, ¿cierto? Que son unos inhibidores que se unen fuertemente a la enzima a través de enlaces covalentes, por eso la inhibición es irreversible, porque la enzima al unirse tan fuerte, ¿sí? La enzima, el inhibidor y la enzima, entonces eso hace que la enzima pierda su actividad catalítica, ¿bien? Mientras que el otro grupo serían los inhibidores de tipo reversibles. Estos inhibidores entonces ya se unen a través de enlaces débiles. Estos enlaces débiles entonces permiten que esa unión se pueda revertir y al revertirse pues la enzima puede recuperar su función. Bien, esos tipos de inhibidores reversibles se clasifican a su vez, podemos hacer dos distinciones grandes, ¿sí? Los más comunes. Tenemos a los inhibidores competitivos, ¿sí? Los famosos inhibidores competitivos y los inhibidores no competitivos. Bien. ¿En qué se diferencia el inhibidor competitivo del no competitivo? Bien, esto depende de la similitud estructural que tengan con el sustrato de la enzima. Bien, entonces acá es donde vamos a encontrar la respuesta. Porque, por ejemplo, tenemos aquí una enzima, ¿cierto? Por lo general dibujamos una enzima así. Bueno, así, esta es la enzima. Bien. Y tenemos el sustrato, ¿sí? El sustrato normal de la enzima. Entonces, esta es la enzima y acá este es el sustrato. Bien. Un inhibidor, si es un inhibidor reversible competitivo, va a tener entonces esta forma. Bien, va a tener esta forma así. O sea, existe una similitud estructural entre el sustrato, ¿sí? Y entre el inhibidor competitivo que hace que ambos compitan por el sitio activo de la enzima, ¿cierto? Y de esa forma es que entonces los inhibidores competitivos afectan parámetros cinéticos que tienen que ver con la afinidad, ¿bien? Porque la enzima disminuye la afinidad por su sustrato en presencia de un inhibidor. Entonces, por eso decimos que en presencia de un inhibidor competitivo, si disminuye la afinidad, pues aumenta la Km. Bien. Ahora, en cambio, en presencia de un inhibidor no competitivo, podemos dibujarlo como de esta manera, así como tiene una diferencia, es totalmente diferente estructuralmente, es totalmente diferente del sustrato, entonces él no se va a unir, él no va a competir, por eso no es competitivo, él no se va a unir al sitio activo, sino que él se une a otro sitio de la enzima, ¿sí? Él podría unirse entonces a un sitio que denominamos sitio alostérico, ¿bien? De esa manera, o sea, un sitio que es diferente al sitio activo. De esa manera, este tipo de inhibidores, ellos no afectan la afinidad, es decir, ellos no afectan el Km de la reacción, sino que ellos afectan lo que tiene que ver con la velocidad. En presencia de un inhibidor no competitivo se disminuye la velocidad máxima. Bien, pero como acá en la pregunta me están dando un ejemplo de un análogo estructural, bien, de la HMG-CoA, esto significa que si esta es la enzima, hidroximetilglutaril-CoA reductasa, esta es la enzima, reductasa. Bien, esta es la enzima. Ahora, si este es el sustrato de la enzima, significa que este es HMG-CoA. Bien, este es HMG-CoA. Hidroximetilglutaril-coenzima A. Esta es la HMG-CoA. Bien, y el análogo de esta HMG-CoA vendría a ser este aquí. Es decir, este aquí es la estatina. Bien,
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la enzima, se une al sustrato, se une al HMG-CoA, ¿qué ocurre? Pues normalmente si ella se une acá, va a ocurrir la síntesis de mevalonato. O sea, la HMG-CoA reductasa, que es la enzima, transforma el sustrato HMG-CoA en mevalonato. Y el mevalonato es un intermediario, ¿sí?, de la biosíntesis de colesterol que sufre varias transformaciones y ocurren muchas reacciones que va a llevar a la síntesis de colesterol en la célula. Bien, ahora, en presencia de un análogo estructural de la HMG-CoA, es decir, en presencia del fármaco estatina, atorvastatina, simvastatina, bien, alguno de ellos, ¿qué ocurre? Pues la estatina va a competir por el sitio activo, se va a unir al sitio activo y si se une al sitio activo, pues no se va a unir el sustrato, no se va a unir HMG-CoA. Si no se une HMG-CoA, bien, no se va a llevar a cabo la síntesis de mevalonato, ¿sí? O sea, HMG-CoA no se transforma por acción de la enzima en mevalonato, entonces no hay mevalonato, y si no hay mevalonato, pues tampoco hay colesterol. Entonces, en presencia de un análogo estructural de la HMG-CoA, ¿qué ocurre? Ocurre la disminución de la síntesis de colesterol, ¿cierto? Esto, entonces, ¿por qué se utiliza para la terapéutica de la disminución de los niveles de colesterol plasmático? Bien, vamos a colocar aquí. ¿Por qué se utiliza para disminuir el colesterol plasmático? Porque si esto está aconteciendo acá dentro de la célula, aquí está dentro de la célula, bien, si la célula disminuye su colesterol, ¿qué pasa? Acá afuera vamos a tener mucho colesterol, ¿cierto? Ese es el colesterol plasmático, que realmente si estamos en sangre, bien, si estamos en sangre, ese colesterol no está libre acá en sangre, porque el colesterol es una molécula liposoluble, bien, entonces él se encuentra dentro de una estructura, él se encuentra dentro de las famosas lipoproteínas de baja densidad, dentro de las famosas LDLs, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que aumenta colesterol en sangre, por lo general nos estamos refiriendo a un aumento de LDLs, ¿bien? Entonces, bien, ¿qué pasa? Si la célula en presencia de una estatina disminuye la síntesis de colesterol, el colesterol es una molécula muy importante para la célula porque a partir de ese colesterol normalmente la célula lo puede utilizar para la síntesis de sus membranas como colesterol libre acá presente en la membrana. Recuerden que esto saca una bicapa de fosfolípidos en modelo de mosaico fluido en que más o menos por cada 3 moléculas de fosfolípidos encontramos una molécula de colesterol, bien, que hace parte de la estructura normalmente de la estructura de la membrana. Entonces el colesterol es importante para la síntesis de membranas celulares. Además de eso, el colesterol también va a servir para la síntesis de otras sustancias, por ejemplo de ácidos biliares, por ejemplo de hormonas esteroideas, por ejemplo de vitamina D, bien. Entonces, si la célula disminuye el colesterol acá dentro de ella va a necesitar, va a aumentar sus requerimientos de colesterol para poder llevar a cabo toda esta producción de los derivados o para poder utilizar el colesterol, ¿sí?, normalmente. Entonces ella comienza, como no tiene colesterol acá adentro, entonces ella comienza acá, debido a esta disminución, ella comienza a expresar acá unos receptores para las LDLs y los receptores, los famosos receptores ApoB100, porque recuerden que las LDLs acá en su membrana, ellas tienen ApoB100, ¿bien? Entonces eso va a favorecer que a través de la expresión de estos receptores, la célula, ¿sí?, pueda captar ese colesterol de las LDLs, ese colesterol ingresa acá, entonces ese colesterol que está aquí, ese colesterol que está acá afuera, a través de ese receptor, ingresa acá, entonces acá adentro va a comenzar, vamos a tener ese colesterol de las LDL y eso va a favorecer que ingrese acá más colesterol que estaba ¿dónde? Que estaba en sangre. Entonces eso me va a llevar a disminuir las LDL, disminuir el colesterol en sangre, disminución de los niveles de colesterol plasmáticos. Bien, todo eso gracias a ¿qué? A que dentro de la célula se inhibió la síntesis del colesterol gracias a un inhibidor reversible competitivo que es análogo estructural de la HMG-CoA, o sea que es la estatina, ¿bien?